Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a dar continuidad a nuestras clases sobre responsabilidad social empresaria. Y para comenzar con esta segunda clase, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que habíamos estado viendo con anterioridad. Entonces, digamos, uno de los conceptos que me gustaría destacar es que la responsabilidad social empresaria está vinculada al triple impacto, es decir, cómo nuestras acciones van a afectar al desarrollo del negocio, al medio ambiente y a la sociedad en general. A partir del análisis que nosotros vamos a hacer de nuestras distintas acciones, vamos a medir si este impacto que nosotros tenemos en el negocio es positivo, si nuestras acciones están generando o no un impacto positivo, negativo o al menos estamos tratando de reducir nuestra huella ecológica. Y por otro lado vamos a ver cómo esto afecta a la sociedad. Y esta sociedad parte, digamos, desde nuestro microentorno, es decir, cómo estamos tratando a nuestros colaboradores y a partir de allí cómo nosotros nos extendemos hacia nuestra comunidad y cómo aportamos al desarrollo regional en su conjunto. Estas tres acciones habíamos dicho que si están bien coordinadas nos van a dar a nosotros sustentabilidad, es decir, que vamos a poder garantizar que el desarrollo de nuestra operación, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, se extienda en el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a contar con los recursos necesarios para hacerlo, porque estamos cuidando los recursos que vamos a necesitar a futuro para hacerlo, porque nuestras operaciones, digamos, se realizan en un marco de respeto ambiental y social, y porque en definitiva esta sustentabilidad tiene que ver también con nuestra ciudadanía corporativa, es decir, con la licencia social para operar. Es decir, si nosotros somos respetuosos con estas tres áreas, vamos a gozar, digamos, vamos a tener un valor social tal que nuestras operaciones puedan continuar, ¿sí? Entonces también habíamos dicho que había dentro de esta responsabilidad social empresaria había de tres tipos, que era la responsabilidad normativa, la ética y la responsabilidad moral. ¿Sí? La responsabilidad normativa, digamos, es todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Hemos desarrollado un poco este tema y nosotros, bueno, partimos de la concepción de que si no, como mínimo, respetamos las leyes en cuanto a lo que es contratos de trabajo, las leyes fiscales, las leyes impositivas, es decir, si no somos responsables en el manejo legal, difícilmente podemos hablar, digamos, de tener un proyecto de responsabilidad social empresaria que sea considerado serio, ¿sí? Luego teníamos la responsabilidad ética, las deontologías que nosotros tenemos, también habíamos hablado de la deontología jurídica, es decir, esto de no aprovechar el gris o no actuar, digamos, típicamente con esto de echa la ley, echa la trampa, sino, bueno, cuando nosotros, digamos, nos encontramos en circunstancias en donde no están legalizadas, no hay una ley, eh, o, digamos, hay grises en esa ley, no tratar, de, digamos, de ir a explotar este gris o tratar de hacer cosas, ¿sí? Carentes de ética solamente por el hecho de que no están prohibidas por la ley. Y dentro de las deontologías profesionales, en nosotros en recursos humanos tenemos que ver, tenemos, digamos, toda esta cuestión que tiene que ver con los colaboradores, con el desarrollo de los colaboradores, es decir, cuáles son las mejores maneras de colaborar, digamos, de contribuir a su desarrollo, y ahí tiene, digamos, están vinculadas todas las cuestiones ambientales, digamos, de nuestra propuesta de trabajo, ¿sí? Eso manejarlo, digamos, de manera ética y responsable. Y luego teníamos la responsabilidad moral, ¿sí? Que tiene que ver, ¿no?, con los valores que son los corporativos, con los valores que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿sí? De este entorno, donde está nuestra conciencia ecológica y donde también tenemos todo lo que es la filantropía y el altruismo, que es lo que vamos a empezar a ver básicamente eh, en esta clase, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado también de, bueno, cómo empezábamos a hacer esto, ¿no? De cuál era nuestro punto de partida. Entonces yo había señalado que nuestro punto de partida, digamos, para comenzar a trabajar esto, estaba dado
por trabajar estas tres responsabilidades dentro de nuestra cadena de valor y en nuestro entorno, ¿sí? La responsabilidad social no es una cuestión mágica, sino que es una cuestión que se construye todos los días en red, trabajando, ¿sí?, desde nuestro entorno. Es decir, comenzamos por nuestra organización, por nuestra casa, y a partir de allí nos extendemos, digamos, en la difusión de esta filosofía de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles eran las técnicas? ¿Qué podíamos empezar a hacer? Bueno, empezar a juzgar nuestros propios procesos desde el punto de vista del triple impacto, todas las acciones que nosotros desarrollamos dentro de nuestro departamento de recursos humanos, y hacer extensiva esta propuesta a todas las áreas, ¿sí?, para empezar a analizar nuestros procesos desde el punto de vista de estas tres éticas. Y a partir de allí optimizar todo el workflow de nuestra cadena. ¿Qué quiere decir optimizar el workflow de nuestra cadena? Como la responsabilidad social es, digamos, un movimiento en red, ¿qué es lo que sucede? Y que a veces, por ejemplo, nosotros somos éticamente responsables, pero tenemos proveedores o distribuidores de nuestros productos, de nuestros servicios, proveedores de materias primas que no lo son. Entonces, ahí es donde empieza a jugar nuestra responsabilidad moral. Es decir, yo, por el hecho de que tengo un proveedor, por ejemplo, que me da materia prima a muy bajo costo, se lo voy a contratar a sabiendas de que ese proveedor, por ejemplo, no cumple con las leyes laborales o explota a la gente. Esa es una decisión a tomar que no está reglamentada, ¿sí? O, por ejemplo, mi cadena de distribución, lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es una filosofía que, para que impacte realmente en el ambiente y la sociedad, hay que hacerla extensiva. Entonces, existen algunas reglamentaciones que ya están vigentes respecto a esto, ¿sí? Pero básicamente todavía es una decisión moral. Pero para darles algunos ejemplos, cuando uno trabaja con grandes organizaciones que ya tienen programas de responsabilidad social o de sustentabilidad iniciados, o por ejemplo cuando uno tiene que exportar o sacar un crédito, hay organizaciones, por ejemplo financieras, que si uno tiene un proyecto de responsabilidad social empresaria bien medido con todos los indicadores, o sea que está garantizando sustentabilidad, ofrecen una tasa diferencial, es decir, ahí podemos hacer una diferencia económica en nuestro financiamiento a partir de tener, digamos, un buen manejo de responsabilidad social empresaria. Hay empresas, ¿sí?, de las cuales nosotros vamos a ser proveedores, que directamente no te contratan si no tenemos hechos nuestros reportes de sustentabilidad, y en distintas organizaciones se van a valorar distintos tipos de líneas de trabajo, que son las que vamos a ver no en esta clase sino en la próxima, que tienen que ver con la gobernabilidad, lavado de dinero, corrupción y un montón de cosas que hacen la RC, pero que están presentes al momento de contratar, ¿sí? Yo particularmente he tenido la experiencia de estar trabajando en una organización en donde un día entró uno de los gerentes de cuenta a decirme que, bueno, que un cliente, que en este caso era Kodak, antes de cerrar el contrato con nuestra organización, le había pedido el reporte de sustentabilidad. Entonces, bueno, como yo estaba a cargo del área de responsabilidad social empresa, le dije, sí, ningún problema, ahí está el reporte y todo lo que necesiten lo podemos ver. Pero fíjense cómo esto, para algunas compañías, ya es obligación, ¿sí?, esta trazabilidad, no solamente de nuestros procesos, sino de toda nuestra cadena de valor. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, hablamos de reciclado, ¿sí? Reciclar no significa en responsabilidad social empresaria poner, ¿sí?, la basura reciclable en una bolsa verde y la otra en una negra y dejarla ahí afuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasa el camión, junta las dos por separada y van al mismo vertedero. En responsabilidad social se busca la trazabilidad de los procesos. ¿Qué quiere decir la trazabilidad de los procesos? Que si yo estoy generando, estoy entregando, por ejemplo, elementos para reciclar, yo soy responsable hasta el reciclado final. Es decir, mi responsabilidad como generador, ¿sí?, de contaminación no termina en entregarlo a un reciclador, sino que yo tengo que verificar cuáles son los procesos que hace ese reciclador, cómo cuida, digamos, este material, cómo lo trata, cómo lo limpia y si efectivamente lo ha reciclado y no lo arrojó
¿sí? En un vertedero que nadie ve, ¿sí? Entonces esto hace a la trazabilidad de nuestra responsabilidad. Y eso en todos los procesos. Bien, acá vamos a empezar con lo que a mí me interesa que ustedes desarrollen en el trabajo que están realizando, digamos, para el examen del día 10. Y un poco yo he adelantado este tema para que lo puedan desarrollar con tiempo e incluirlo en sus presentaciones, ¿sí? Digo adelantar este tema porque voy a hablar del impacto de la RCE en recursos humanos y luego voy a continuar, ¿sí?, con lo que es los indicadores de gestión y todo lo que sean reportes. Entonces este tema que va al último lo adelanto para que lo puedan incluir en sus trabajos. Nosotros habíamos dicho que dentro de la responsabilidad moral estaba esta cuestión de la filantropía. Y por el otro lado, habíamos hablado de que la responsabilidad social tiene que ver con la sustentabilidad, ¿sí? Entonces acá yo voy a establecer una primer diferencia entre lo que es filantropía y entre lo que es responsabilidad social empresaria. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden, ¿sí? Entonces, nosotros en responsabilidad social empresaria manejamos sustentabilidad y no filantropía, y hay muchas empresas que hacen filantropía y la presentan como responsabilidad social empresaria. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia fundamental que hay entre ambas. La RCE, ¿sí?, como proyecto integrado, ¿sí?, se basa en el triple impacto, ¿sí?, a diferencia de la filantropía, que no necesita el triple impacto, ¿sí? Por lo tanto, la RCE nos garantiza sustentabilidad y las acciones filantrópicas, que ahora las vamos a definir, no nos garantizan la sustentabilidad. Ahora, hay algunas cuestiones que comparten tanto la filantropía como la responsabilidad social empresaria. Y es que ambas son muy buenas herramientas de motivación, ¿sí?, general, ¿sí?, de nuestros colaboradores, de nosotros mismos, y también son muy buenas herramientas para el desarrollo general de los recursos humanos, ¿sí? Ambas también trabajan sobre la cadena de valor y benefician, digamos, a lo que sería la construcción de nuestra ciudadanía corporativa. Y finalmente, acá la última estrella que les pongo, es que la RCE, ¿sí?, genera lo que es el retorno de la inversión, ¿sí? Por ello, garantiza la sustentabilidad. Es decir, todas mis acciones van a contribuir al negocio, como vimos en este triple play, a diferencia de la filantropía. Bien, ¿qué es la filantropía? La filantropía son todas aquellas acciones que nosotros emprendemos, ¿sí?, en función de nuestra responsabilidad moral, y que tienen que ver, digamos, con estas acciones que nosotros podemos hacer para contribuir con el desarrollo social, para contribuir con el medio ambiente, pero que no tienen un retorno de inversión, ¿sí? Una acción típica de filantropía, por ejemplo, son las donaciones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, viene una escuela y le pide a mi organización que los ayudemos porque están construyendo el playón deportivo, entonces yo digo, bueno, tengo tanto dinero, o bueno, no, yo soy un corralón, te dono material, o no tengo ni dinero ni material, pero te ayudo a construirlo. Estoy haciendo lo que se llama filantropía. ¿Por qué? Porque esa acción que yo voy a hacer no tiene retorno. ¿Cuál es el punto positivo de la filantropía? Todos estos puntos que yo les señalo aquí, ¿sí? Contribuye al desarrollo de nuestra ciudadanía corporativa, ¿sí? Se trabaja a través de la cadena de valor, o sea, me integro con esta organización que me vino a pedir algo, me integro con esa institución a la cual yo le voy a hacer alguna donación, y si yo esta actividad filantrópica vinculo a mis colaboradores en la realización de esta actividad, lo que voy a hacer es tener dos puntos a favor, que son lo que es la motivación del recurso humano en general, que es muy buena, y el desarrollo de los recursos humanos. Respecto a los inconvenientes que tiene la filantropía, y que es lo que yo siempre señalo, es que la filantropía no es sustentable porque depende del excedente.
¿Qué quiere decir que depende del excedente? Yo para poder contribuir, digamos, con esa escuela que me vino a pedir algo, con esa institución pública que me vino a pedir algo, o nada, con algún proyecto de tipo social, yo contribuyo desde mi excedente. ¿Por qué? Porque como no voy a tener un retorno de eso, necesito excedente, necesito que me sobre o material, o dinero, o tiempo, o recursos. ¿Sí? Entonces, son acciones generalmente que pueden llegar a ser aisladas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, muy simple. Si yo estoy haciendo alguna donación o estoy haciendo una contribución, cuando vuelven a pedírmela, ¿sí? Y si, por ejemplo, seguimos en esta situación económica en donde yo tengo problemas de ventas, o sea, ha caído la actividad económica en general, probablemente si yo tengo un inconveniente, digamos, estoy en una situación financiera crítica por la situación en general o por el manejo propio de mi actividad, no voy a poder contribuir con esta acción filantrópica, ¿sí? Porque no dispongo de los recursos. Distinto es la responsabilidad social empresaria que como tiene un retorno de alguna forma, ¿sí? Yo sí voy a poder contar con recursos, porque esa misma actividad es la que me da a mí sustentabilidad, o sea que puede permitirme expandirme. Acá, a nivel de recursos humanos y de quienes manejan este tipo de actividades relacionadas a la RC y a la ciudadanía corporativa en definitiva, el desafío es ver cómo nosotros cerramos el círculo. Por ejemplo, muchas compañías, sobre todo de tipo metalmecánica, colaboran constantemente con todo lo que es la formación técnica. ¿Por qué? Porque estas compañías necesitan, digamos, de un cierto conocimiento técnico en la población a partir del cual ellos puedan contar con los colaboradores que necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, en la década de los 90 se cerraron la mayoría de las escuelas técnicas y toda la industria metalmecánica de Córdoba, tuvo un gran problema para conseguir, digamos, reemplazar o renovar, ¿sí? Para incorporar nuevas generaciones de colaboradores a sus compañías porque había un gran problema de formación. Entonces ellas empezaron a trabajar activamente con las escuelas de formación técnica. Y esto no significa, digamos, solamente contribuir económicamente, sino desarrollar, digamos, los programas de pasantías, que puedan venir estas instituciones educativas a ver, por ejemplo, cómo funciona una planta robotizada, porque a lo mejor en la escuela no tienen seguramente robots de producción, pero sí contribuir con esa formación. ¿Por qué? Porque eso me da sustentabilidad. ¿Y por qué me da sustentabilidad? Porque yo voy a tener los recursos humanos necesarios para incorporar cuando vaya haciendo el recambio generacional de mi propia compañía. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta el Instituto Superior de Villa del Rosario, que no es una organización con fines de lucro. ¿Qué sucede? Si el instituto colabora con la municipalidad haciendo las muestras, si participa en diferentes actividades que tienen que ver con el desarrollo social, lo que está haciendo en definitiva es una promoción, ¿sí?, de sus actividades, y esto le va a permitir, por ejemplo, contar con un plantel estable de alumnos. Si el ministerio, por ejemplo, ve que el Instituto de Villa del Rosario cuenta con una demanda estable, que además los, eh, los egresados técnicos egresan, se pueden insertar dentro de la comunidad, lo que va a hacer es seguir financiando su funcionamiento y seguir financiando a sus profesores, ¿sí? Entonces yo, digamos, de alguna manera estoy cerrando el círculo y dándole sustentabilidad. De todas maneras, tenemos que tener siempre bien en claro y separar cuáles son las acciones que realmente nos van a dar a nosotros un retorno de la inversión, ya sea en tiempo, en dinero o en materiales, y cuáles no, porque allí separamos lo que es filantropía de RC. Particularmente yo apunto siempre a la RC porque nos va a dar programas más estables. Si yo desarrollo un programa de impacto ambiental que me ahorra costos, nadie me va a discutir o nadie lo va a poner, digamos, en dudas o me lo va a desfinanciar, porque yo lo que estoy haciendo es un ahorro, ¿sí?, de dinero para la organización, y estoy bajando no solo su impacto ambiental, sino que también estoy trabajando a nivel de motivación de las personas y estoy reduciendo costos operativos. Entonces, esa es la filosofía
que va a continuar. A diferencia de si yo hago alguna acción puntual que solo me genera egresos. Bien, vamos a hablar ahora entonces de la parte específica de recursos humanos y que tiene que ver con estas 4 estrellas, ¿sí? que comparten tanto la filantropía como la RCE. Para ello necesitamos hablar un poco de lo que es el liderazgo trascendental. El liderazgo trascendental, digamos, es de todos los tipos de liderazgo, digamos, el que representa el pináculo, digamos, de la pirámide. Y este liderazgo trascendental se basa en precisamente vincular a las personas, ¿sí? con causas, ¿sí? trascendentales, es decir, causas que excedan el interés individual y formen parte de una causa colectiva. A nosotros como seres humanos nos encantan las causas colectivas, ¿sí? Nos encanta ayudar al prójimo, nos encanta, por ejemplo, la gente de Un Techo para Mi País. ¿Por qué es tan bueno el programa, siendo que no es bueno a nivel de RCE, ni siquiera a nivel filantrópico, pero es un gran motivador de las personas porque nos encanta la idea de ir a ayudar y a construirle la casa a alguien que no lo tiene? Nos encanta ayudar al hospital de niños, nos encanta salvar el bosque, las ballenas, por eso también participamos, digamos, en clubs donde cuidamos mascotas, donde, ¿sí? Eso nos encanta. ¿Por qué? Porque tiene que ver, si nosotros vemos aquí, con las necesidades de índole superior. Si nosotros lo planteamos desde el punto de vista de recursos humanos, nosotros tenemos que son las necesidades higiénicas que tienen que ver a todo lo que hace al puesto, la parte salarial, las condiciones, las compensaciones, vacaciones, la relación vida-trabajo, todo un montón de cuestiones que, digamos, ustedes lo habrán visto ya en otra materia, que tiene que ver con las necesidades higiénicas. Pero después tenemos necesidades de índole superior, donde está el autorreconocimiento, el desarrollo personal, ¿sí? la vinculación con los otros. Y es precisamente en estas causas colectivas, ¿no? donde nosotros contribuimos al bien social, donde nos vinculamos, ¿sí? con estas necesidades. Simplemente ustedes piensen en sus vidas particulares, cuán bien se sienten cuando ayudan a alguien, cuán bien se sienten cuando ven que han contribuido con el desarrollo de alguien, ¿sí? o que han colaborado con personas que lo necesitaban, con instituciones que lo necesitaban. Fíjense cuán motivador es esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la resolución de nuestras necesidades de índole superior. Entonces, tanto la filantropía como principalmente la responsabilidad social son dos excelentes maneras de motivar y desarrollar a los recursos humanos. ¿Sí? Entonces, este liderazgo trascendental que tiene que ver con trasladar a las personas y lograr que al menos por un momento dejen su objetivo individual. Ustedes piensen que dentro de una organización hay muchas personas que persiguen objetivos individuales totalmente distintos, ¿sí? Están allí por cosas diferentes, o sea, es decir, sus intereses son diferentes. ¿Y en qué se basa el liderazgo trascendental? En primar los intereses colectivos por sobre los individuales, y la magia, digamos, de esto es cómo hacer para que ese interés colectivo, ¿sí? colabore con el desarrollo de los individuales. Obviamente que el liderazgo transaccional apunta al desarrollo de la organización, ¿sí? y de su negocio o de su objeto, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, todos los programas de motivación en servicio al cliente son liderazgo trascendental, pero no se trabaja el decir, bueno, si servís bien al cliente nos ingresa más dinero, vos cobras más, sino que en realidad tiene que ver con una filosofía de servicio. Entonces, cuando las personas ingresan en esta filosofía de servicio, ¿sí? Se vinculan con este bienestar hacia el otro, se vinculan de otra forma con la manera de tratar al cliente. Y además esto tiene muchos otros beneficios a nivel de motivación y a nivel de mejora del clima laboral. Digamos, las empresas que se caracterizan por atender muy bien a sus clientes, por generar espacios de calidad de conversación, incluso para atender reclamos, ¿sí? tienen mucho menor estrés laboral. ¿Por qué? Porque si yo genero espacios de conversación de calidad, si yo como sujeto, digamos como colaborador que estoy
atendiendo un cliente para solucionar un problema, no solo que al finalizar mi actividad voy a solucionar el problema, sino que además voy a haber mantenido una relación cordial. Pero bien, volvamos al liderazgo trascendente. Entonces, tanto la filantropía como la RC tienen mucho que ver con el liderazgo trascendental porque nos vinculan con estas causas superadoras que atienden a nuestras necesidades superiores. Y allí está nuestra inteligencia desde el punto de vista de recursos humanos, de cómo vamos a organizar estas acciones, ¿sí? Por ejemplo, una acción muy típica, estoy mirando el reloj por las dudas, una acción muy típica, por ejemplo, es, que se hace mucho, es esto de, por ejemplo, el Día del Niño, juntar juguetes e ir a donarlos a una institución. ¿Sí? Por ejemplo, un hospital público donde haya niños con enfermedades terminales. Bien, esta es una acción netamente filantrópica. Ahora, ¿yo cómo la puedo manejar desde el punto de vista de recursos humanos? Yo puedo pedirle a las personas que, si tienen juguetes usados, los colecten, los pongo en una bolsa y se la entrego al enfermero. ¿Sí? Esto sería una forma de resolverla. Otra manera de resolverla es que yo haga la misma colecta, organice un día en donde todas las personas de la organización o los voluntarios de esta actividad nos pongamos a trabajar en la refacción de estos juguetes, en la limpieza, en reparar los que estén dañados, en embolsarlos en algunas bolsas de papel, porque en realidad yo estoy haciendo un regalo, no se trata de sacar la basura, los juguetes que no sirven, sino en darle un regalo a un niño. Entonces, digamos, la dignidad de ese niño como persona exige que yo esa entrega que voy a hacer lo entregue en condiciones, digamos, arme realmente un regalo. Entonces voy a generar, ¿no?, este grupo de voluntarios que van a refaccionar, voy a generar un grupo de voluntarios para ir a entregarlo. Y además puedo, por ejemplo, si tengo recursos, ¿sí?, disponibles en la organización, puedo además, supongamos, contratar un grupo de títeres. Entonces ya hago una acción, ¿sí?, mucho más compleja. Y a lo mejor si yo tenía, no sé, 20 personas o 15 personas que donaron juguetes, en realidad estoy incluyendo en el programa tanto los que donaron como los que se pusieron a refaccionar, como los que pudieron ir a entregar esos juguetes. A lo mejor estoy vinculando a 30, 40 personas, ¿sí? Entonces abro una red y ¿qué es lo que voy a lograr? Entre otras cosas, que por ejemplo esas personas que están refaccionando, de ahí lo interesante de la RC y la filantropía como un manejo de recursos humanos. Voy a tener personas de distintas áreas, de distintas jerarquías, todas aportando a un bien común. Entonces lo que yo voy a lograr, entre otras cosas, digamos, como gestión de recursos humanos, es sentar en una mesa, ¿sí?, a través de, alrededor de una causa trascendental, a distintas personas que se van a comunicar desde otro rol, ¿sí? Ya no es acá está la gente de finanzas que siempre me hace problema y me traba los presupuestos, y acá está el jefe que hay que respetar, que no que el jefe, sino somos todos pares, ¿sí?, conversando en un espacio distinto, en donde somos todos iguales ante la causa y colaborando con una causa superadora. Eso me ayuda a mí, en recursos humanos, todo este tipo de programas de voluntariados, a mejorar no solo el clima, sino los espacios de relación, y mejorar también el conocimiento que tienen entre